Mitsubishi Lancer de Ninco. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalectry. Pues bueno, compañeros, aquí estamos de nuevo con otro fantástico coche, en este caso de rally, con una decoración preciosa, este Mitsu de Ninco, con la decoración de Red Bull. A mí es una de las que más me gustan de todas las decoraciones que tiene este modelo. Y bueno, hoy la preparación va a ser más enfocada a la tierra, ¿vale? Al rally sucio, tanto en pista lisa de Ninco como en pista de Rai, la que está rugosa, de Ninco también. Y para ambas esta preparación va bastante bien, ¿vale? Es una preparación básica, se puede mejorar, de hecho yo la voy a mejorar en este vídeo, ¿vale? Pero primero os voy a mostrar cómo he corrido en la última prueba que hemos celebrado en nuestro club, el primer rally sucio que hemos celebrado desde que inauguramos nuestras instalaciones. Y la hemos corrido en pista de ride de Ninco, ¿vale? La que es rugosa y con alguna que otra pista lisa, pero vamos, prácticamente la totalidad era de ride, ¿vale? Y nada, os cuento un poco lo que le he hecho al coche, basándome en lo que venía de serie y lo que me he encontrado y cómo lo he ido ajustando, ¿vale? Lo que he ajustado, y la verdad es que el coche se ha comportado bastante bien. Y luego os diré la preparación ya un poquito más, ¿vale? Más fina que le hago y el porqué de ella, ¿vale? Bueno, de entrada os voy a contar que la carrocería no es muy pesada, pero en fin, le sobran unos cuantos gramos, ¿vale? Esta está en 26 gramos. Y lo único que le he hecho ha sido, que luego le haré algo más, pero bueno, ahora mismo, tal cual he corrido, esto aquí había en la base, en la bandeja de piloto había un escalón, ¿de acuerdo? Un escalón, totalmente un ángulo recto, y lo que he hecho ha sido comerle hasta que aparece la grieta del, ¿lo veis? No sé si se ve perfectamente, que es ya fino, ¿vale? Bueno, he corrido con él así. Entonces yo ahora en la siguiente lo que haré será quitar todo esto y lo taparé, ¿vale? Con cinta de plástico pintada de negro, pero le quitaré todo eso. ¿Por qué? Porque este coche necesita un pelín de menos peso atrás, ¿vale? Es largo y pesa un poquito entre el alerón y demás y lleva demasiado peso atrás. Pero bueno, es lo único que le he hecho, no le he hecho nada más, ¿vale? Eso es lo único que le he tocado a la carrocería. He cortado un poco los protectores, las barras antivuelco que lleva dentro y que eran larguísimas, se las he quitado, pero vamos, eso prácticamente no ha hecho que cambie el peso ni en absoluto, ¿vale? Aquí sí ha variado un poco, porque aquí sí tenía bastante aquí dentro, ¿vale? Bueno, pues esto es la carrocería, ¿de acuerdo? Aquí está por fuera perfecta, todo igual, muy bonita que es y nada. Y entonces ahora nos vamos al interior. Bueno, este coche creo recordar, porque lo tengo desde hace tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que no llegué a prepararlo bien como ahora. Este coche creo que llevaba doble polea, creo, ¿vale? Si no fuese así de serie, porque si tenéis alguno de serie y no fuese así, le podéis poner la doble polea, que son las rojas de Ninco. Si tenéis por ahí, pues se la podéis poner, ¿vale? Pero yo creo que la trae, creo, no estoy seguro, ¿eh? El motor sí es el que trae, el NS5, el Ninco NS5, el Speeder, ¿vale? Le he quitado su resistencia, ¿vale? Antiparasitario. Los cables se los he dejado porque no me han parecido mal. Evidentemente al poner o al tener la doble polea tiene sus correas, la correa negra cuadrada, ¿vale? Ya sabéis que hay otra que es roja. Bueno, pues esta es la negra cuadrada porque no es tan tensa como la otra y el coche tracciona perfectamente. El desarrollo es 927, ¿vale? El que trae de serie. Suspensión, este coche venía con la suspensión media. O sea, Ninco, ya sabéis, y los que no sepan, lo comento. Ninco tiene 3 amortiguadores, duros, medios y blandos, y cada uno de un color. Los amarillos son duros, los azules son medios y los rojos son blandos, ¿ok? Bien, yo he puesto duros atrás, que es como mejor va, porque probé con medios atrás y va mejor con duros, con amarillos. Y delante llevo el color azul, que es medio, pero el muelle es blando, porque no tenía tengo amortiguadores de Ninco rojos, pero no tenía el anclaje al soporte del chasis de esta forma, ¿vale?
como podéis ver que se ancla al chasis. Entonces no tenía ese tipo de soporte en el amortiguador, y lo que hice fue desmontarlo y coger el muelle blando y ponerlo en este, ¿vale? Que es azul. Pero en fin, el muelle es blando, ¿de acuerdo? Entonces llevamos como si lleváramos amortiguadores rojos delante, ¿vale? Y amarillos detrás. Esa es la mejor configuración de las pruebas que hice, que me ha ido bien, ¿vale? ¿Qué más? Guía. Tenemos una guía OSC, ¿vale? Una guía OSC que prácticamente no ha habido que hacer nada, no ha habido que hacerle nada, con su muelle ajustado. Y quiero que observéis que para que baje bastante, como ha corrido en pista de RAI, quiero que observéis muy bien que he dejado el margen, ¿vale? En el tornillo, no lo he metido hasta el final, para que cuando baje más todavía. Entonces tenemos una guía que baja, como podéis ver, baja muchísimo, y además baja perfectamente. La he dejado que se mueva con soltura y baja un montón. Fijaros dónde están los neumáticos y fijaros dónde llega la guía, por si el coche salta en algún cambio de rasante o algo, pues que no pierda la toma del carril, ¿vale? Entonces, eso sí es importante, dejarla 2 vueltas, quitarle 2 vueltas, en vez de apretarla del todo, 2-3 vueltas, dejarla, y que la arandela no se estorbe, claro, porque lleva una arandela, como podéis ver, ¿vale? Cuidado con ella, que no se enganche, porque en algunas se engancha, ¿vale? Así que tenéis que tener cuidado. Y si imaginaros que se engancha, pues la pegáis al tornillo, y de esa forma siempre está pegada al tornillo, y así se le permite que baje perfectamente, ¿vale? Trencillas, las que uso suelen ser para el rally sucio, las que uso suelen ser de Scalectri, ¿vale? Las de toda la vida, Scalectri de toda la vida, y en el borde de aquí para atrás despuntadas, ¿vale? Con un alfiler las abrimos completamente para que no pierdan contacto, ¿vale? Si no tenéis de Scalectri, unas de Ninco estándar os sirven también bien, ¿vale? Pero que estén despuntadas de aquí para abajo, que estén hasta el final, que estén abiertas, que estén así peladas, para que ahora a la hora de pasar por la tierra, por lo que echéis, tanto harina como nosotros usamos colacao, ¿vale? Colacao sin azúcar, pues que no pierda el contacto, ¿vale? ¿Qué más? Pues ya está, he dicho lo de los neumáticos. Bueno, me falta lo de los amortiguadores, me faltan los neumáticos. Pues los neumáticos probé los de Mitos 19×10 de tacos y los OSC que van muy bien también, de un taco más pequeño. Son más estrechos y un taco más pequeño. Sensaciones con los neumáticos, vamos a ver. Estos neumáticos son los mejores que hay en el mercado para sucio, siempre y cuando la pista no esté muy sucia y sea más lisa que las rugosas de RAI. Bien. Las de RAI también van bien, siempre y cuando no esté muy sucia, por lo menos lo que he visto, ¿vale? Si os toca abrir, imaginaros que os toca abrir la pista y hay muchísimo, no ha pasado nadie, sois los primeros, yo optaría por poner la de Mitos, que tiene tacos más grandes, es más ancha y va a agarrar un poco mejor, ¿vale? Por lo menos esas son mis sensaciones, luego ya cada uno que decida y que opine, que pruebe. Pero para mí son esas sensaciones. Entonces yo haría una primera pasada si me toca abrir con los de Mito y luego seguiría con esto. En nuestro club hemos decidido que si abres con un neumático, te quedas con ese neumático toda la carrera, con lo cual no tienes opción de cambiar. Así que tienes que decidir muy bien qué vas a hacer y configurar el coche de tal forma bueno, que es lo que hay. O sea, te la juegas en los neumáticos siempre y cuando sepas en el orden de salida que te toca, ¿vale? Y esto es todo lo que le hemos hecho, ¿vale? Esto es todo lo que le hemos hecho. Fijaros, os voy a mostrar cómo queda el coche aquí, y fijaros si levanto, ¿vale? El coche está aquí, fijaros si levanto la guía, todo lo que baja, ¿vale? Fijaros todo lo que baja. Bien. Pues esta es la preparación con la que he corrido, ¿vale? No le he hecho nada más. Tornillos. Los tornillos que he usado, los Slotting Plus cortos, ¿vale? Tornillos negros del Slotting Plus. A ver que enfoque esto bien. Vale. Tornillos negros. Aquí están los dos, como veis. Y estos son los que he usado para basculación. Tornillos cortos del Slotting Plus. Y nada, os muestro el vídeo en el que el coche
hizo tercero en el rally, ¿vale? O en una pasada en uno de los tramos. Os voy a mostrar el vídeo, lo coloco, aunque ya lo tenéis también en el resumen de la carrera, que está publicado también en el canal. Pero voy a mostrar ahora una de las vueltas en el segundo tramo, que era un poco más complicado, ¿vale? Y después de que veáis eso, pues haré la preparación un poquito más seria y ya os diré el por qué la he cambiado, ¿vale? Entonces nos vemos en un rato. Deciros que este coche con esta configuración quedó tercero en el rally. Y los dos primeros fueron un Subaru de Avant Slot y un Peugeot 207 de Avant Slot, con el brazo basculante, ¿vale? Y ya está. Entonces, que no es una mala posición. Luego, detrás de él quedaron también algunos modelos de Avant Slot y de Ninco también quedaron bastante atrás. Entonces, pues que el coche se comportó bastante bien para el problema que tiene, que es el que voy a intentar solucionarle ahora con esta preparación. Nos vemos en un rato, compañeros. Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Os voy a enseñar las mejoras que le he hecho al coche de cara a la siguiente carrera. Después de haber visto su comportamiento prácticamente de serie, con pequeños cambios que hicimos, como la guía, neumáticos, suspensión y demás, ya he visto cómo se ha comportado en el tramo. Entonces, la pequeña mejora que le hemos hecho, pues bueno, tiene que ver con el peso, ¿vale? En la carrocería hemos rebajado la parte trasera, que tenía una especie de aquí como de un ángulo recto, como una especie de rectángulo, donde había mucho plástico sobrante que no tenía mucho sentido. Se la hemos quitado completamente, le hemos puesto un plasto, ¿vale? Del que se usa para encintar los motores. Se puede poner cinta aislante, lo que queráis, pero yo uso el plasto porque pega muy bien, se adhiere muy bien y es difícil de que se caiga, ¿vale? Y lo he pintado de negro con un edding permanente, lo he pintado de negro y se ha quedado perfecto. Entonces ya le hemos aligerado un par de gramos más a la carrocería y sobre todo a la parte trasera, porque eso está en la parte trasera, ¿vale? El problema que teníamos con este coche era que culeaba mucho. Evidentemente era porque tiene mucho peso atrás por su alerón y por esa parte trasera un poquito más larga que otros modelos. Y porque también al tener las poleas de tracción del mismo diámetro delante que atrás, pues hace que tenga la misma tracción en las cuatro ruedas. Y lo que hemos hecho ahora en la parte mecánica es cambiar precisamente ese punto, ese factor, y hemos quitado las poleas delanteras de serie, que son las rojas como las que lleva atrás, que son de 10 milímetros de diámetro, y hemos puesto una de Scale Auto de 6 milímetros, ¿vale? De 6 milímetros de diámetro, bastante más pequeñas, 4 milímetros más pequeñas. Hemos tenido que agrandar el agujero porque la medida del eje de este coche es bastante más gruesa, de los Ninco, no de todos los modelos, pero por lo menos de estos modelos de Ninco es bastante más gruesa, y hemos tenido que agrandar el agujero de la polea para que entrara perfectamente. Con un escariador yo lo he hecho, se puede hacer con una broca, y hasta dar la medida. Y bueno, pues ya está, son de aluminio, ya la hemos puesto. Y para que os hagáis una idea, por cada creo recordar que lo puse, ¿vale? Creo recordar que lo puse y era por cada 5 vueltas, ¿vale? Cada 5 vueltas que da la rueda trasera, la rueda delantera da una más, da 6 vueltas. Entonces tenemos esa pequeña tracción extra delante que va a hacer que tire del coche y que culee un poco menos, ¿vale? Que se mueva la parte de atrás un poquito menos de lo que se mueve.
Y ya está, esas son las mejoras que le he hecho. Cambiando las poleas, tened cuidado porque los chasis esto al quitar y al poner la suspensión, pues algunos pues saltan por su anclaje al amortiguador. Y este me ha saltado a mí y he tenido que pegarlo, ¿vale? Con el B7000, el pegamento ese lo he pegado, que se puede retirar en cualquier momento. Pero bueno, ya es una lata porque cada vez que tenga que desmontar el eje tengo que despegar y volver a pegar. Así que tenés cuidadito, pero ya te digo, yo he tenido mucho cuidado, pero aún así, bueno, ahí son partes sensibles que al final de quitar y poner, suelen dañarse, ¿vale? Pero hay que hacerlo con especial cuidado. Y para que no os pase, pues bueno, os aviso, ¿vale? Las correas son las mismas, he dejado todo exactamente igual y bueno, como ya comenté al principio del vídeo, que el tema de los neumáticos pues es muy importante, claro, yo por ejemplo tengo dos tipos de neumáticos que me gustan para rally sucio. Uno es el de SRC, que es el que lleva puesto, y otro es el de Mitos, que es un poquito más ancho. Y como ya os comenté, pues para abrir con mucha tierra, mucha harina, mucho gofio, mucho colacao, lo que le echéis, pues yo casi que me gusta más el comportamiento del coche con los Mitos. Luego ya, cuando hay un poquito menos o cuando las pistas son lisas, no son las de RAI, que es las que usamos nosotros en nuestro club por ahora, pues sí va mejor este neumático, ¿vale? En fin, pues eso es todo, las mejoras que le he hecho, ¿vale? Ya veremos cómo se comporta en la siguiente carrera. Creo que habrá mejorado, ¿vale? Habrá mejorado. Y bueno, a pesar de que el coche corrió sin estas mejoras, quedó en una buena posición. Quedó el tercero, ¿vale? Quedó detrás de dos Avant Slot con guía basculante. O sea que espero que se porte un poquito mejor y que siga, por lo menos siga en la misma posición o que pueda escalar un poco más. En fin, pues nada, chicos, os dejo y espero que os haya gustado esta pequeña preparación, muy básica, con muy poquitos materiales. Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo, que os tengo preparado un Tyrrell, ¿vale? Un Tyrrell Forest Stewart de Scalextric, con el que este fin de semana correremos una carrera de la Fórmula 1 de clásicos del año 1966, 1970 y poco. Y bueno, y hay muchos modelos muy bonitos. Yo enseñaré el que he ajustado un poco. Bueno, saludos, que tengáis muy buen mes.